No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Vamos a recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter, además de poder disfrutar de nuestras entrevistas tanto en el canal de YouTube de la estación como en Spotify, simplemente colocando No se diga más radio. Bueno, y un tema que ha sido preocupación durante todos estos meses, por no decir los últimos años, en la República Dominicana, y yo diría que en el mundo entero, es la economía. Y en los últimos tiempos, en los últimos días, se ha estado hablando de amplias posibilidades de que se dé una recesión a nivel mundial. Y eso, por supuesto, tenemos que pensar en ello, en caso de que eso finalmente impacte sobre la República Dominicana, a pesar de las cifras y los pronósticos que han hecho las autoridades monetarias del país. Pero ¿quién mejor para analizar este tema que el reconocido economista Henry Ebrard? Henry, muy buenas tardes y gracias una vez más por estar con nosotros en No se diga más. No, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Ayer veíamos que había una delegación del Fondo Monetario Internacional acá en el país visitando al administrador del Banco Central. Vimos algunas declaraciones en cuanto a que, a pesar de que se puede prever esta posible recesión a nivel mundial, República Dominicana no sería tan afectada. ¿Es así realmente o definitivamente si hay una recesión nos arrastraría igual que a cualquier otro país? Bueno, mira, es un tema muy interesante y obviamente siempre en este momento del año, cuando ya muchas empresas están empezando a trabajar presupuesto, proyecciones para fin de año y sobre todo, ¿no?, proyecciones para el año 2023 con su presupuesto, la misma nación, ¿no?, que está, ya la Cámara de Diputados está empezando a discutir el proyecto de ley de presupuesto de 2023, obviamente el momento oportuno para revisar todo eso. Primero, yo creo que es importante acordar la definición, qué es lo que llamamos recesión, qué es una recesión, cuando sabemos que hay una recesión. Hay dos formas de verlo. La primera, que vamos a decir que la más comúnmente compartida, aunque no es mi favorita, es cuando la economía registra por 2 trimestres consecutivos un crecimiento negativo, una caída. Eso es lo que típicamente la mayoría de las veces la gente dice que hay una recesión. Ahora bien, hay otras personas, y yo me incluyo dentro de este grupo, que pensamos que realmente lo que permite determinar si hay recesión o no es el ritmo de crecimiento o de decrecimiento de la economía, sino qué es lo que está pasando con los empleos. ¿Se están creando empleos o se están destruyendo empleos? Porque eso es probablemente lo que más importante para la gente, ¿no? Lo cual quiere decir que pudiera darse el caso de tener una economía que crece, pero que no crece suficiente para crear suficientes empleos para los nuevos entrantes en el mercado de trabajo, lo cual quiere decir que entonces sube el desempleo. En este caso, uno pudiera hablar de un crecimiento recesivo. Es el caso en la República Dominicana, donde tradicionalmente se entiende que si el crecimiento económico es inferior al 4%, no hay suficiente vigor en la economía para crear nuevas oportunidades laborales para la gente que cada año se integra al mercado laboral, donde por todavía las características demográficas, ¿no?, del país, todavía cada año está entrando una cantidad que probablemente anda entre 70 y 90 mil personas que entran cada año al mercado de trabajo. Entonces, ¿cuál es la situación? Efectivamente, a nivel global, la economía está entrando en un ciclo donde, en vez de acelerarse el crecimiento, va frenándose mucho el crecimiento. Un punto tal que, si tomamos el caso de la economía de los Estados Unidos, que es la economía más significativa para la República Dominicana, por las relaciones que existen, ¿no?, y además la demanda a través de exportaciones de zona franca, turismo, remesas, inversiones, ¿qué es lo que se está proyectando? Que después de haber crecido en un 5.7% el año pasado, o sea, un muy fuerte crecimiento,
se prevé el año que viene que el crecimiento caiga apenas 1%. Cuando crece apenas 1%, la economía de Estados Unidos prácticamente una economía que se encuentra en una recesión porque ya no crea suficientes empleos, empieza a subir el desempleo. Al subir el desempleo, entonces la gente consume menos, hay menos inversiones, hay menos remesas, hay menos viajes de turismo, y esto es lo que se espera para el año que viene. ¿Cuál es la consecuencia para República Dominicana? Muy sencillo. Históricamente, en los últimos 10, 15 años, se ha podido constatar que por cada punto que se frena el crecimiento en los Estados Unidos, el crecimiento en la República Dominicana se frena entre 1.6 y 1.8%. De ahí pues que hay efectivamente temores de que a raíz de este frenazo tan fuerte que se está empezando a observar en la economía de Estados Unidos, la economía dominicana tendría un crecimiento más limitado el año que viene. Y de hecho, tres referencias. El presupuesto del 2023 proyecta un crecimiento de un 4.8%, es la proyección de las autoridades, o sea, menos que el crecimiento que tendremos este año, entre 5.2 y 5.3, mientras la CEPAL, que es la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, proyecta 4.7% y el Fondo Monetario Internacional 4.5%. Pero esta mañana yo vi una proyección que realiza Fitch. Fitch es una de esas agencias de notación que le ponen la nota de riesgo al crédito del país, y acaba de revisar a la baja, al igual que para todas las economías de la región, la expectativa de crecimiento para la República Dominicana. Me parece muy baja la cifra, pero ellos hablan de un 3%. O sea que definitivamente el año que viene, en el caso de República Dominicana, lo que todo el mundo está proyectando es que la economía va a crecer, pero mucho menos que en los años anteriores. Ahora, Henry, ¿por qué? Ayúdanos a entender lo siguiente. ¿Por qué es para el año 2023 que se prevé que pueda haber esta recesión? Si se supone que esto es efecto, entre otras cosas, de la pospandemia que fue el 2020-2021, la guerra Ucrania que, bueno, ya tiene unos cuantos meses. ¿Por qué el efecto tan tardío? Porque, mira, una de las razones por las cuales se está frenando la economía es que la medida principal que están tomando las autoridades monetarias de todos los países del mundo para frenar la inflación, que ha sido el dolor de cabeza económico de este año para todos los países, una inflación, inclusive en el caso de los Estados Unidos, la inflación más alta de los últimos 40 años, una tasa de inflación que supera el 8.4%, una inflación muy alta. Entonces, ¿qué han hecho los bancos centrales? Subir las tasas de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Es sencillo, es el precio del dinero. La tasa de interés es el precio, es el costo que tú tienes que pagar para endeudarte. Al subir la tasa de interés, el mensaje lo capta inmediatamente el sistema. El consumidor, el inversionista, se enfría porque al salir más caro el dinero, consume menos. Al salir más caro los financiamientos, el inversionista demora sus decisiones de ampliación de la fábrica o de la línea de producción. Por ende, al subir la tasa de interés, automáticamente se enfría la economía, pero efectivamente hay un efecto que se dilata un poquito. Tradicionalmente, mira, aquí en la República Dominicana se empezó a subir la tasa de interés en noviembre del año pasado. Han subido las tasas 9 veces en los últimos 11 meses. La tasa de interés que empezó en 3% está ahora en 8.25%, y es ahora que se está empezando a ver, por la subida de la tasa de interés, que la gente está empezando a consumir menos, y el mismo hecho de la inflación que hace que el dinero le rinde menos a la gente, pues la gente está empezando a reducir algunos consumos, lo cual hace que efectivamente pues se reduce el ritmo de crecimiento de la economía.
Y ante este panorama, ¿cuáles serían las medidas que deba tomar el gobierno dominicano si se cumplen con estas proyecciones? Y un poco más micro, el ciudadano común, ¿cómo se vería afectado y en todo caso cuál debe ser su comportamiento desde el punto de vista de manejo financiero? Bueno, yo creo que hay tanto para un gobierno como para un hogar frente a esas situaciones, hay que tener mucha cautela en el nivel de gasto, ¿no? Hay que tratar de ser muy medido, no arriesgarse. Las empresas que tienen dinero en la calle porque tienen cuenta por cobrar, es un buen momento ir a reducir la cuota por cobrar para limitar el riesgo. La gente que tiene niveles de deuda importante, por ejemplo la tarjeta de crédito, hay que tratar de bajar los niveles de endeudamiento porque la tasa de interés va a seguir subiendo. Y una de las tasas más caras que uno paga es precisamente la de la tarjeta de crédito. Ahí probablemente la mejor inversión que puede hacer uno en diciembre, una vez que reciba el doble mes, es probablemente, si debe dinero en la tarjeta de crédito, es saldarla, bajarla hasta donde pueda, de modo que cada mes pague intereses sobre un monto mucho más bajo. No tiene sentido, por ejemplo, en las condiciones actuales, tener una deuda alta con la tarjeta de crédito, que paga prácticamente 60% de tasa de interés, y al mismo tiempo tener un certificado de inversiones en una financiera, porque la tasa de interés que tú recibes en esta inversión es muy por debajo de la tasa que tú pagas en la tarjeta de crédito. Entonces hay que revisarse en este sentido y tratar pues de ser más medido en la parte de gasto y hacer que los ingresos que uno tiene pues tratar de conservarlos lo mejor posible. Eso yo creo que es lo que debe hacer. Del lado del gobierno, yo creo que reconociendo que vamos a entrar en un momento de la economía donde hay todavía alta inflación y que la inflación es como un impuesto a los más pobres, son los más pobres que más sufren por la inflación y que puede haber por la desaceleración de la economía, puede ser que aumente un poquito el desempleo. Yo creo que es muy importante que se focalice muy bien el gasto público, de manera que se le dé la prioridad en los programas a los que más lo necesitan. Por otro lado, ver eventualmente la posibilidad de que algunas cargas impositivas de manera muy puntual se puedan reducir, como se ha hecho en algunos países, específicamente el tema del ITEVIS. Quizás algunos ITEVIS que se cobra productos de la canasta básica, que sea alimentos o productos de higiene, valdría la pena contemplar la posibilidad de que de una manera transitoria, por lo menos, reducirla, de modo que se pueda acompañar un poco durante el 2023. El 2023 va a ser más duro en el primer semestre que en el segundo semestre, porque tradicionalmente en un año preelectoral hay una mayor concentración del gasto público en la segunda mitad del año. O sea, yo creo que ya en la segunda mitad del año pudiéramos ver como una pequeña recuperación de la economía con el gasto público, y esperamos de que si efectivamente se confirma la baja paulatina de la tasa de inflación, que entonces la tasa de interés pueda empezar a bajar también en este segundo semestre de 2023. De modo que 2023 sería como una transición entre un año 2022 que resultó ser quizás un poco mejor de lo que se proyectaba, y un 2024 que esperamos sea mejor que el 2023. Bueno, Henry, nosotros que habíamos dicho que habíamos empezado hoy con noticias negativas, íbamos a aligerarlo un poco con usted, pero no nos ayudó mucho. No, mira, tú sabes, yo te digo una cosa, es muy importante en la parte económica, como en muchas cosas, ¿no? Está claro de cuál es el escenario que viene, porque mira, guerra avisada no es que no mate soldados, yo creo que mata menos soldados y hay menos riesgo para el soldado que está bien informado. Yo creo que efectivamente, mire, a pesar de eso, la economía va a seguir creciendo, aunque a un ritmo menor.
en las crisis, siempre las crisis son también motivos de oportunidades para los que saben leer los cambios durante una crisis. O sea que, del mismo modo que hay gente que ha aprovechado durante la crisis del COVID prepararse para cuando la economía vuelva a abrir, yo creo que no hay crisis que dure más de 100 años ni cuerpo que lo resiste. Así que creo que nada más el 2023 va a ser menos bueno que el 2022. Y yo creo que el 2024 será mucho mejor que el 2023. Eso es lo que esperamos. Bueno, esperemos estar vivos para disfrutarlo. Ese es un buen objetivo para el 2023, llegar al final del 2023. ¿Okay? Henry, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. A su orden siempre, un abrazo. Amigos, ha sido el economista Henry Ebrard en No se diga más. No se diga. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.